En la majestuosa epopeya de la Ilíada, el poeta griego Homero nos sumerge en un mundo de dioses y héroes, de pasiones desenfrenadas y gloriosas batallas. A través de esta obra temporal, exploramos las complejidades del honor, la venganza y la condición humana en medio de la devastadora guerra de Troya. Adéntrate en este relato épico que ha perdurado a lo largo de los siglos, cautivando generación tras generación con su poderosa narrativa y personajes. Homero es considerado uno de los poetas más grandes de la antigua Grecia, aunque muchos detalles sobre su vida son inciertos y objeto de debate entre los estudiosos. Se cree que vivió en el siglo VIII a.C., en la región de Jonia, en la costa oeste de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Se le atribuyeron dos de las obras más importantes de la literatura occidental, la Ilíada y la Odisea. La tradición sostiene que Homero era ciego, aunque no hay consenso sobre si fue una sola persona o un grupo de poetas que crearon estas obras. A pesar de las incógnitas sobre su vida, su legado literario ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo profundamente en la literatura, la filosofía y la cultura occidental. La manzana de oro. En la boda de Peleo y Tetis llegó Eris, la diosa de la discordia. Ella, indignada, arroja una manzana dorada con la inscripción para la más hermosa. Durante la boda de Peleo y Tetis, tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita, reclaman el título de la más hermosa y solicitan a París, un príncipe troyano, que tome la decisión. Las tres diosas tratan de persuadir a París con promesas. París le otorgó la manzana a Afrodita y ella lo mandó a las puertas de Troya. Allí en Troya lo reconocieron y acogieron. Mientras tanto en Grecia, Menelao se casó con Helena. A las puertas de Troya llegó el rumor de la belleza de Helena. París, al escuchar el rumor, se fue a Grecia y allí se enamoraron Helena y París. Los dos se escaparon para Troya. En Grecia, los líderes griegos se reúnen para planificar su respuesta al rapto de Helena. Aquiles, el gran guerrero, fue ocultado por su madre, pero decidió ir a la guerra diciendo así: se forma una coalición griega liderada por Agamenón para sitiar Troya y recuperar a Helena. Mientras tanto, París y Helena, por otro lado, se encuentran en Troya y son bien recibidos por todos. Altercado con el rey supremo. Los griegos llegaron a las extensas llanuras de Troya y edificaron cabañas para tener un punto donde subsistir. El viejo rey de Troya permanecía dentro del recinto amurallado todo el tiempo, a diferencia de Héctor, el cual, si fuera su decisión, habría salido a arrasar con los campamentos griegos. Se hicieron muchos saqueos en ciudades pequeñas de la costa, y en uno de estos llevan a Briseida para Aquiles y Criseida para Agamenón, el rey supremo. Después, el padre de Criseida, sacerdote de Apolo, suplica que le devolviesen a su hija, pero en cambio el rey lo insultó y le echó del campamento. Poco después surgió una fiebre en todo el campamento y desesperados refutaron que era debido a que el rey no devolvió a Criseida y que debe devolverla. En cólera, el rey dijo: si ceda sus deseos, tomaría a cambio a Briseida del pabellón de Aquiles. Aquiles, con cariño por ella, dijo que protegería a Briseida. Agamenón, no eres más que un cobarde y un codicioso. Aquiles resalta su contribución sobresaliente en la guerra y cuestiona la injusticia de la decisión de Agamenón.
Agamenón, por su parte, defiende su posición como líder y argumenta que tiene el derecho de reclamar una compensación justa. Yo soy, en efecto, el Rey Supremo. Yo ostento el poder, como dices, y harás bien en no olvidarlo. Como Rey Supremo, tengo ese derecho, y más vale que no lo olvides, pues tú no eres más que un príncipe como cualquier otro. Este acto provoca la furia de Aquiles, quien se siente ultrajado. Mi autoridad en el campo de batalla es innegable. ¿Cómo te atreves a menospreciar mis logros? Agamenón, me habéis deshonrado, y ahora juro por todos los dioses que no pelearé por vos. Herido en su orgullo, decide retirarse de la lucha, dejando el ejército aqueo en una situación delicada. Agamenón, el Rey Supremo, le arrebata a Aquiles su cautiva Briseida como compensación por la pérdida de la suya, Criseida. Aquiles no opone resistencia. Combate singular. Agamenón tuvo un sueño falso a causa de Zeus. En el sueño, el sabio Néstor le dijo al Rey Supremo: Oh Rey, soberano de reyes, prepara la hueste para la batalla, porque si atacas Troya mañana mismo, Zeus te promete a ti la victoria, y el dolor y la destrucción para el pueblo troyano. Entonces el Rey Supremo sugirió poner a prueba el temple del ejército. Ulises y Néstor siguieron con las filas del ejército y le ordenaron al que se oponía que se dispusiera a la batalla. Los troyanos, sabiendo que Aquiles se había retirado, salieron a hacerles frente, con el conflicto entre ellos. Hubo un enfrentamiento crucial entre los guerreros troyanos y aqueos. París, irrumpiendo en el terreno, lanzó un desafío en las filas griegas. ¿Hay aquí algún guerrero que se atreva a salir y enfrentarse en combate singular? Menelao, el esposo legítimo de Helena, con confianza se dirigió hacia París, pero París sintió temor y regresó a las líneas troyanas. Héctor, al ver esto, le recriminaría la cobardía a París y dándole así algo de valor. París propuso un trato en el que, para acabar la guerra, se haría un combate a muerte con Menelao. Si él ganaba, se quedaba con Helena y los griegos tendrían que regresar a casa. Y si Menelao lo matase, Troya se rendiría y Helena iría de vuelta con Menelao a sus tierras. Los griegos aceptaron y París, con armadura puesta, comenzó Siempre me habéis tratado con cariño, pero desearía haber muerto antes de abandonar a mi dueño y señor, y como una desvergonzada he atravesado los mares con París para traeros tantas desgracias a todos vosotros. Menelao, sin limitarse, arroja lanzas a París y una de estas atravesó el peto de París y le hizo un leve rasguño en el pie, pues él se había hecho a un lado justo a tiempo. Afrodita ayudó a París despistando a Menelao con el casco y le dio invisibilidad a París para que éste escapara, llegando al palacio de Priamo. Los griegos lo tomaron como victoria, pues París había huido. Helena se rehusaba a quedarse en Troya y con rencor le dijo a París que quería marcharse a sus tierras. Sin embargo, Afrodita se interpuso para no quedar mal frente a los dioses y que le vieran como una necia. Lanzó un conjuro sobre Helena, haciendo que se quedara en los aposentos de Troya. Las troyanas. Atenea, partidaria de los griegos, decidieron que la tregua tenía que romperse y le metió en la cabeza a Pándaro que sería una acción admirable y valerosa matar a Menelao y acabar así con uno de los principales caudillos griegos. Agamenón supo que había herido a su hermano y declaró así que Menelao
Si moría, el ejército se desanimaría y regresaría a casa. Menelao lo calmó y, como si fuera un caballo espantado: no asustes a nuestro ejército, hermano. La herida no es profunda. Y así fue que Macaón, médico del ejército, logró sacarle la punta. Sin embargo, la tregua no se había respetado y los hombres volvieron a ponerse las armaduras. Las dos formidables formaciones de guerra se aproximaron, los troyanos y sus aliados. Ambos ejércitos cargaron escudo contra escudo, como cuando los torrentes de la montaña que bajan en una avenida chocan entre sí y hacen que su estrépito resuene. La batalla comenzó a decantarse cada vez más a favor de los griegos, hasta que al final las huestes troyanas se encontraron luchando desesperadamente a las puertas de la ciudad. Se acercó Héctor, que se hallaba en la sangrante corazón de la batalla, y le convinó a dejar el mando a Eneas y presentarse en la ciudad ante su madre, la reina. Pídele que reúnan a sus mujeres y que elija la más bella y preciada de sus túnicas enjolladas, que acuden entonces ante el templo de Atenea y, tras extender la túnica sobre las rodillas de la estatua sagrada que le prometen sacrificar 10 vacas, si deja de favorecer a los griegos y se muestra piadosa con el pueblo de Troya. Héctor dejó al mando a Eneas y se retiró hacia las puertas de la ciudad. Mientras caminaban al borde de su enorme escudo de piel de buey, le iban golpeando a cada paso los talones y la nuca, como si le incitara a apresurar el paso. No, madre, vengo sucio del campo de batalla. Te traigo un mensaje de uno de los que indagan en lo oscuro, y cuando te lo haya dado, debo regresar a la lucha sin tardanza. Y después de transmitirle las palabras del adivino, pidió permiso para irse y se marchó primero. Cruzó los patios del palacio y se encaminó hasta la casa de su padre, el rey, que había construido para su hermano París, con el propósito de intercambiar unas palabras de cortesía con Helena. Helena trabajaba con sus doncellas en el rico tapiz de telar. Desde la puerta de Héctor se dirigió a su hermano. A los pies de las murallas los hombres mueren a causa del mal que trajiste hace 10 años. Levántate y deja de tratar tus armas como si fueran juguetes. Ponte la armadura y únete a ellos. París le sonrió con aquella sonrisa que aplicaba la ira de los hombres. Hermano, hay justicia en tus ásperas palabras, pero no es la cobardía lo que me retiene aquí, sino el dolor que siento por indigna acción. Ahora debo ir a despedirme de mi mujer y apenas dispongo de tiempo. Pero Andromaca, su mujer, no se encontraba allí. Sus doncellas le comunicaron que, al tener noticia de que los troyanos estaban cediendo terreno y que la victoria estaba al alcance de los griegos, había echado a correr desesperadas a las puertas Eseas, acompañada por su hijo, y en lo alto de la torre les encontró Héctor con los brazos de la niñera Andromaca. Se le acercó corriendo y la cogió de la mano, llorando y rogándole que no volviera a la batalla. Si vuelves a encontrar la muerte, ya nunca más regresarás con nosotros. Es probable esa es la razón por la que he venido a despedirme. Entonces Andromaca todavía lloró más desconsoladamente. Yo no tengo padre ni madre. Mis 7 hermanos decidieron todos al tenebroso reino de Hades el mismo día. Tú has sido padre y madre, hermano para mí, además de mi querido esposo. ¿Acaso debo perder todo ahora? Apiádate de mí y de nuestro hijo. Ya has luchado bastante. Quédate con nosotros. Héctor negó con la cabeza y la gran cimera de crin de caballos se balanceaba a uno y otro lado por encima de las almenas.
no puedo quedarme contigo porque mi destino ya está escrito. Se acercó a coger a su hijo en brazos, pero el niño se echó para atrás asustado por el gran casco de bronce y la encimera de crin de caballo. Héctor se rió y Andromaca también, a pesar de su dolor. Héctor le acarició los bracitos y lo besó. Suplicó en voz alta a los dioses por el futuro del muchacho. Se le volvió a Andromaca y abrazó fuertemente a la madre y el hijo como si quisiera retenerlos. Y dicho esto, recogió su casco y se fue. Amada mía, deja de llorar, vuelve con tus doncellas y poneos a hacer vuestras tareas. Las guerras es cosa de hombres. París se reunió con su hermano y juntos salieron por las puertas eseas como si nada hubiera ocurrido entre ellos y se arrojaron de nuevo al combate. Una vez más, la batalla se alejaba de las murallas de Troya, haciendo retroceder a los griegos casi hasta las mismas naves negras, y tan grandes fue la matanza que los troyanos provocaron entre los griegos que Atenea, al ver la carnicería desde las alturas del Olimpo, no hizo el menor caso a la túnica y decidió poner fin a la lucha por lo que restaba del día. Para ello, hizo brotar en la mente de Héctor la idea de que antes de que pusiera el sol debía establecer un duelo a muerte semejante al que su hermano París había protagonizado al empezar el día. De manera, convocó a todos sus hombres y envió mensajeros a Agamenón. Héctor los desafió a grandes voces. Menelao se apresuró a aceptar el segundo desafío del día, pero el rey supremo no tenía intención de permitirlo, así que lo echaron a suerte una vez más, y en esta ocasión le tocó a Ayax de Salamina. Héctor fue el primero en arrojar su lanza. Ayax lanzó entonces su lanza y la punta atravesó el escudo y el peto de su oponente, aunque no le produjo alguna herida, pues Héctor se había apartado justo a tiempo. La de Ayax alcanzó a Héctor en el cuello y al troyano empezó a brotarle la oscura sangre. Héctor arrojó de sí la lanza y tras coger un pedrusco negro y rugoso se lo estrelló a Ayax contra el escudo, pero Ayax se echó para atrás y alcanzó una piedra aún más grande. Se la arrojó a Héctor con todas sus fuerzas y le hizo caer de espaldas, aplastándolo con su propio escudo, hasta que se le nubló la vista y todo empezó a darle vueltas, pero se puso en pie. Los dos ejércitos se le acercaron a toda prisa, se interpusieron con sus bastones y les ordenaron tener la lucha, pues ambos habían demostrado que eran dignos campeones, y la noche caía. Basta por hoy. Continuaremos el combate hasta que los dioses nos concedan la victoria a uno de los dos. Me complace hacer lo que dices. Quizás no nos volvamos a encontrar en la batalla. Separémonos pues con un intercambio de regalos. Héctor le dio a Ayax una espada con la empuñadura labrada en plata, y Ayax le correspondió con un vistoso tajal teñido de púrpura. En una ocasión, Diomedes condujo el asalto hasta las mismas puertas de Troya, pero al ver semejante acometida, Zeus, señor de todos los dioses, convocó sus nubes de tormenta para que descargaran rayos y truenos justo delante de los caballos al galope de Diomedes. Al acabar el día, los griegos se habían refugiado de nuevo tras el muro y otra vez tenían el corazón atensado por la desesperación. Con la llegada del alba alcanzarían la victoria final. En el campamento griego, mientras tanto, Agamenón, completamente abatido, convocó a todos sus caudillos a una reunión. Les dijo con gravedad que desde que Zeus el tonante les había vuelto la espada, no había otra salida que quemar el campamento
y hacerse a la mar bajo el manto protector de la noche, y a partir del rumbo a su tierra, olvidando para siempre a Helena y la conquista de Troya. Pero Diomedes se levantó y dijo en voz alta, para que escuchara todo el campamento: dejemos que el Rey Supremo ponga rumbo a casa si no tiene el coraje suficiente para quedarse aquí. Los demás nos quedaremos hasta que tomemos la ciudad de Troya. No estaban dispuestos a marcharse sin vengar a los camaradas que habían muerto en combate. Porque, añadió el anciano, si regresara a nuestras filas, los troyanos cuando se enteren se desmoralizarán antes incluso de que aquí les monte su carro, y nosotros les haremos retroceder hasta el interior de sus murallas, y los tendremos acorralados como en el pasado. Agamenón se retiró a la perilla de su negra barba y fruñó el entrecejo, pero finalmente admitió la sabiduría de las palabras de Néstor. Cuando acababa el banquete, Ulises, en nombre de todos los demás, les explicó la razón de su venida. Traían la humilde súplica de perdón del Rey Supremo por la injusticia cometida con él y la promesa de devolverle a Briselda y entregarle ricos presentes de oro, caballos, esclavos, muchas tierras y hasta su propia hija en matrimonio cuando regresara a su país de origen. Todo eso a cambio de que Aquiles reprimiría su cólera y ocupara el lugar que le correspondía en el cuerpo del ejército. Cuando Ulises acabó su parlamento, Aquiles dijo tan solo: muy generosas son las promesas del Rey Supremo, pero ¿qué motivos me ha dado para confiar en ellas? ¿Por qué he de arriesgar mi vida, la única que tengo y que me es tan preciada? No me interesan sus regalos, y cuando llegue la hora, yo mismo elegiré a la mujer que desee tomar como esposa. Entonces Fénix dijo en voz alta y a punto de llorar: cuando eras niño, intenté enseñarte a dominar tu ira y a perdonar cuando llegue el momento de la clemencia. Ayax, Ulises, Fénix, amigos míos, regresad con Agamenón y decirle que no lucharé hasta que el gran Héctor haya arrasado con su ejército todo lo que se encuentra a su paso hasta la proa de mis galeras negras. Entonces, y solo entonces, pondré mis lanzas en acción. Y estas fueron sus últimas palabras. Aunque el sol había salido ya apenas, había la luz en el campamento griego, ya que Zeus se había extendido sobre ellos una agrietada de masa de nubes negras. Y muy pronto, de aquel techo de nubes amenazantes, descargó la lluvia, una lluvia roja como la sangre. A pesar de este mal presagio, los griegos estaban más animados que la noche anterior, porque la hazaña de Diomedes y Ulises les había dado nuevos bríos. Para mí, no sé si supuso la armadura lleno de confianza y colocó en primera la línea de la infantería, como segunda los carros para apoyarla, y en tercer línea a los lanceros y arqueros. Se detuvieron, reorganizaron sus líneas y recobraron fuerzas para afrontar una nueva carga de los griegos. Ulises dio la vuelta hacia el lancero y conforme ya le clavó su lanza en la espada y le quitó la vida, luego sí arrancó la lanza que todavía llevaba hincada y haciendo acopio de todas sus fuerzas pidió 3 veces ayuda a sus camaradas. Ayax y Menelao lo oyeron y se abrieron paso luchando hasta llegar a su lado. Menelao lo subió al carro y se lo llevó, mientras que Ayax, ocupado él mismo, se entró de la batalla con su gran escudo hasta que vio pasar gravemente herido en el carro de Néstor a Macaón. Llamó a su amigo Patroclo y le rogó que se acercara y se interesara por su salud. Porque si perdemos a Macaón será fatal
mortal para los heridos. Patroclo ya se iba cuando el anciano rey lo llamó. Le dirige unas palabras que recordaría tiempo después. Dile a tu señor Aquiles que si todavía se niega a participar en la lucha, que al menos envíe una batalla a los mirmidones, a las órdenes de otro capitán. Tú tienes su misma corpulencia, y si llevan su armadura podría hacer creer a los troyanos que eres Aquiles en persona y que has llevado a la guerra. Les entraría el pánico porque nadie se atreve a enfrentarse con el cuerpo a cuerpo. Y Patroclo fue rápidamente a reunirse con su señor, pero en el camino lo retuvo Euripilo, otro de los caudillos heridos de una flecha en el muslo, que se arrastraba muy adolorido hacia su tienda. Apóyate en mí, le dijo Patroclo, y lo ayudó a llegar a la tienda. Una vez allí, le sacó la punta con el puñal y le limpió la herida, y se la cubrió con un ungüento para calmar el dolor. Héctor apremiaba a los guerreros para que cruzasen el foso, pero los caballos de los carros se detenían al borde mismo y relinchaban de miedo, pues el foso era ancho y profundo y estaba defendido por afiladas estacas. Finalmente, los guerreros dejaron a los aurigas al otro lado del foso y lo atravesaron a pie, formando 5 compañías, cada una de las cuales seguía a su caudillo, a Héctor, París, Heleno y Eneas y los aliados, y a Sarpedón. Avanzado en formación cerrada y unidos los escudos de pie de buey para crear un sólido muro en cada una de sus frenéticas cargas. Héctor dijo, el mejor augurio de todo es lucha por tu patria. Esto les dio nuevos ánimos, y tras lanzar el grito de guerra, acometieron de nuevo tras su caudillo Sarpedón y Glauco. Amigos y compañeros de guerra, arremetían contra la muralla como leones salvajes, mientras sus aliados bramaban junto a ellos. Pero Héctor les dijo a gritos, dirigíos a los barcos y dejad ahora los despojos de la guerra. Al que se quede atrás haré que lo maten y echaré su cuerpo a los perros. Los carros hacían un estruendo tan grande como el trueno con que Zeus hace temblar las montañas. En la posición más arriesgada de la batalla estaba siempre Héctor, con la fuerza de los dioses todavía en su interior. La luz de los héroes resplandecía sobre la cabeza de Héctor y sus gritos se oían por todas partes. ¡Fuego! ¡Prended fuego a las naves negras! Ayas gritaba a sus camaradas, adelante, acabado con Héctor, no lo dejéis que se pase por nuestras naves. Héctor se imponía sobre la inmensa gritería, fuego, prended fuego a las naves negras. Patroclo vio, al salir de la tienda de Euripilo, uno de los extremos del campamento, lo que parecía la mitad de la flota en llamas, y la batalla arremolinándose en torno a los barcos. La angustia, Patroclo echó a correr hacia el campamento de los mirmidones, a donde la lucha aún no había llegado. El señor Aquiles dijo cuando alcanzó la proa de la nave, ¿lloras, Patroclo, como las niñas que tiran de las faldas de su madre para que las tomen en sus brazos? ¿Ha muerto tu padre o es el mío? ¿O es que lloras por los griegos que mueren junto a sus naves en pago de su locura? El señor Aquiles dijo cuando alcanzó la proa de la nave, ¿lloras, Patroclo, como las niñas que tiran de las faldas de su madre para que las tomen en sus brazos? ¿Ha muerto tu padre o es el mío? ¿O es que lloras por los griegos que mueren junto a sus naves en pago de su locura? Contestó Patroclo, no mueren por su propia locura, sino por la acción ruin de un solo hombre, que ha querido darte cumplida satisfacción y al que has rechazado. Y mientras hablaba, se acordó de las palabras del anciano y sabio Néstor, y continuó diciendo Patroclo, si hay alguna razón oculta que te impida regresar al combate, déjame tu armadura, el carro y los caballos, y permíteme que sea yo el que guíe a los mirmidones en tu lugar.
pues 2000 guerreros descansados aún pueden dar un vuelco a la guerra. Aquiles dijo: coge mi armadura y los caballos y dirige a los mirmidones. Mientras Aquiles en persona reunía las enseñas de guerra, Patroclo se puso la espléndida armadura que todo troyano conocía y temía antes de la disputa de Aquiles con Agamenón, el caballo mortal, tan ligero como el viento y tan bravo como sus compañeros, y los mirmidones, ansiosos de lucha como una manada de lobos a causa de la larga inactividad, formaron compañías y prepararon sus lanzas, atacaron uno de los flancos del enemigo, y fue entonces cuando los troyanos vieron los caballos y la armadura de Aquiles al frente del ejército y sus corazones se encogieron y el miedo se apoderó de ellos. Aquiles suplicó al Padre de los dioses: Sagrado Zeus, cúbrelo de gloria y fortalece su corazón. Haz que cuando los haya alejado de las naves, regrese sano y salvo, en compañía de sus camaradas. Tras ordenar a los mirmidones que le siguieran, Patroclo atacó a los troyanos que rodeaban las naves, cegando muchas vidas a su paso, e hizo retroceder a los portadores de antorchas, acometiendo a unas tropas vacilantes que se retiraban y huían en desbandada. El sagrado Apolo, sin que nadie lo viera, se colocó tras él y lo golpeó con la espada. Los troyanos se percataron de que aquel hombre no era Aquiles sino Patroclo. Él vio una neblina rojiza ante los ojos, partió la lanza que llevaba en la mano. En ese momento Héctor le atacó de frente y de un lanzazo lo atravesó el vientre y lo derrumbó. Con el último aliento, Patroclo le dijo al gran Héctor, que se encontraba de pie ante sí: también la muerte llamará pronto a su puerta, y en este mismo lugar, a manos de mi señor Aquiles, cuya armadura llevó puesta. Patroclo había muerto y Héctor lo despojó de aquella armadura que pertenecía a Aquiles y que había sido regalo de los dioses. Se hizo a un lado y se colocó la armadura de Aquiles y envió la suya a la ciudad como prenda a Atenea. Los mirmidones no abandonaron el cadáver de Patroclo, mientras Áyax y sus camaradas cubrían la retirada hacia las naves con sus escudos y lanzas. Antíloco, hijo de Néctor, fue corriendo a informar a Aquiles de la muerte de su amigo, con la esperanza de que esa noticia le hiciera regresar al combate. Antíloco entró jadeando en los aposentos de Aquiles y, con su voz entrecortada, le comunicó la terrible noticia: Patroclo ha muerto, y ahora se disputan su cadáver desnudo, pues Héctor lleva puesta tu armadura. Aquiles no pronunció ni una palabra, abalanzó sobre el hogar y comenzó a echarse brasas y cenizas sobre su lustrosa cabellera, y él juró que no viviría sino para matar a Héctor, autor de la muerte de su amigo. Su madre le dijo: no puedes luchar sin armadura rodeándolo con los brazos, no conseguirás acercarte a Héctor, pues está muy bien protegido por sus lanceros. Espera una noche y le pediré a Hefesto, señor de los armeros, que te forje para mañana un escudo, un casco y un peto como jamás han visto los humanos. Héctor les dijo: ¿no estáis hartos de las murallas de la ciudad? Que venga Aquiles, le haremos frente a la llanura. En los aposentos de Aquiles, las mujeres se arrodillaban ante Patroclo y los mirmidones lamentaron su muerte, sobre todo Aquiles. Janto, al que la diosa Hera le había concedido el don de la palabra, dijo: mi señor Aquiles, la pena nos embarga, porque aunque te llevaremos con la rapidez de nuestro padre, el viento de poniente, no podríamos hacerte para salvarte, por la hora de tu muerte es la próxima. Le dijo Aquiles: ya lo sé, pero no regresaré del combate mientras Héctor viva, así que ayudadme con vuestra rapidez. Aquiles acosó y mató a multitud de troyanos, les hizo retroceder a atravesar el río, a pesar de que el río intentó defender a su propia gente con una crecida de agua roja como la sangre. Prosiguió el avance,
furioso por tomar venganza y ansioso por obtener la gloria. Héctor, sujetando bien la lanza, aguantó a pie firme frente a las puertas esceas. Héctor desvainó la espalda sobre Aquiles gritando: «No moriré sin honor». Aquiles le dijo, mientras contemplaba tendido sobre el polvo: «Los perros y los cuervos desgarrarán y devorarán tu carne insepulta». Héctor le hizo un ruego y le dijo: «Acepta el oro que mi padre te ofrezca y entrégale mi cuerpo a cambio para que pueda enterrarlo con honor». Aquiles no sentía clemencia por él y dijo: «Canalla, yo mismo te descuartizaría y devoraría tu carne cruda, pero prefiero echarla a los perros para que se la disputen, aunque tu padre me ofrezca tu peso en oro». Héctor dejó de suplicar y le responde moribundo: «Te acordarás de mí cuando mi hermano París te mate ante esta misma puerta». Aquiles le despojaba de la armadura, que volvía a ser de su propiedad. Los guerreros griegos más próximos se acercaban para admirar la belleza y la arrogante figura de Héctor. Aquiles hizo entonces algo repugnante. Cargó la armadura que había recuperado y en su carrera arrastraron el cuerpo de Héctor, que iba dando tumbos y bandazos sobre la áspera tierra. Al final, el ejército griego lograron llegar hasta la puerta de Troya. Allí estaba ubicado París en la torre de la muralla, preparándose para lanzar flechas. En una de esas la flecha salió disparada y Apolo la guió de tal modo que la condujo hasta Aquiles, donde le penetró su tobillo, donde se cayó y volvió a levantarse y empezó a gritar: La muerte de Aquiles. Aquiles, ¿quién es el cobarde que me ha disparado sin dar la cara? Que venga aquí y pelee con lanza y espada. Aquiles, perros troyanos, me muero, pero no os libraréis de mi lanza. Flecha envenenada. Calcante, buscaba a Filoctetes, el arquero de la isla de Lenos, pues la palabra de los dioses es que nunca podremos conquistar a Troya sin su ayuda. Filoctetes, debes sentirse muy orgulloso de tu pericia como arquero y de la flecha que mató al gran Aquiles, pero también yo soy hábil, y además el arco que llevo en la mano lo trenzó el poderoso Hércules en persona. París, llevadme junto a la ninfa Enone, que vive en las faldas del monte Ida. París, señora, imploro, no me odies, no me rechaces de este modo, porque este dolor es tan grande que apenas puedo soportar. Te aseguro que yo no actué libremente cuando te abandoné. Aquí fueron las moiras las que me condujeron hacia Helena. Ojalá hubiera muerto entre tus brazos antes de ver nunca su cara. Ten piedad de mí por el amor que hubo entre nosotros y no me dejes morir a tus pies con este sufrimiento. Enone, hace ya demasiado tiempo que me abandonaste por el amor de Helena. Estoy segura de que ella es más hermosa que yo y te podrá ayudar mejor que yo. Vuelve con Helena y que sea ella la que te libre del dolor. El caballo de madera. Calcante, vi como un halcón perseguía a una paloma. La paloma logró escapar y se refugió en una de las grietas de las rocas que hay en la base de las murallas de la ciudad. Durante un buen rato el halcón se esforzó en sacarla de allí, pero no la conseguía. Entonces se le ocurrió alejarse un poco y ocultarse entre las piedras, y cuando la pobre paloma se atrevió a sacar inocentemente la cabeza, el halcón se abatió sobre ella y la mató. Aprendamos del halcón, y si con la fuerza no podemos doblegar a Troya, intentémoslo con la astucia. Ulises, debemos construir un caballo de madera, un enorme caballo con el cuerpo hueco, y en su interior se esconderán los hombres más valientes de toda la hueste, perfectamente armados. Después, el grueso ejército subirá al bordo de sus naves y simulará que parte vuelta a casa, aunque apenas sobrepasará la isla de Tenedos, en cuyo extremo opuesto se ocultará. Los troyanos saldrán a ver si hemos marchado y se sorprenderán al ver al caballo, y
se preguntarán por qué lo hemos construido. Para eso necesitamos a un hombre inteligente y valeroso, que los troyanos no conozcan para que esté alrededor y se dejará descubrir. Cuando lo atrapen, les contará que los griegos abandonan toda esperanza. Habíamos resuelto zarpar a casa, pero temíamos que Atenea estuviera sitiada con nosotros por robarle la suerte de Troya. Habíamos construido ese enorme caballo para ofrenda. Si consigue hacer creer esta historia, es muy probable que los troyanos se lo lleven a rastro hasta Troya y lo pongan ante Atenea. Llegada la noche, los guerreros regresarían de la isla y los guerreros escondidos saldrán y franquearán las puertas a sus compañeros. Ulises: pero si logramos sobrevivir esta noche, añadió, hay algo que sí me gustaría pedir. Un favor que no te costará ni tierra, ni oro, ni hombres. Laocoonte: amigos, no toquéis eso. ¿Es que acaso pensáis que los griegos no van a regalar algo sin que medie el engaño? Sinón: hay alguien más desgraciado que yo. Primero mi propio pueblo y ahora los troyanos. Todos me odian a muerte. Príamo: cuéntanos cómo te ganaste el odio de tu pueblo y cómo es que aún te encuentras aquí si ellos se han marchado, y entonces quizá dejemos de odiarte. La caída de Troya. Menelao: ¿dónde está Helena? Si las ha escondido. Ulises levantó la cabeza. Ulises: esta mañana temprano prometiste concederme lo que te pidiera, fuera lo que fuese. Menelao: pide lo que desees y será tuyo. Y añadió: no rompo nunca un juramento, aunque no sea este el momento. Ulises: te pido la vida de la bella Helena, para poder devolvérsela en pago de la mía, que ella salvó cuando vine aquí en busca de la suerte de Troya. Y apenas hubo pronunciado estas palabras, cayó derrumbado ante la puerta y la armadura resonó estrepitosamente. Sabían que, aunque hubiera matado a grandes héroes troyanos, ellos también habían perdido a sus grandes guerreros, asegurándose que no estaban más cerca de conquistar la ciudad y Helena de lo que había estado hace 10 años. Entrando en la separación, acudieron a Alicante, el adivino, y le rogaron que les aconsejara qué hacer. Calmamente escudriñó los lugares más oscuros de su interior. Escuchó las voces que desde allí le hablaban y dijo: entonces el rey Agamenón ordenó ir a Filoctetes, donde ellos lo habían dejado hace 10 años desde la patria hacia Troya. Ulises y Diomedes se fueron en busca y llegaron allí. Con una rapidez y con buenos vientos a favor, llegaron rápido donde estaban ubicadas las naves negras y allí lo atendieron bien, lo bañaron, le acomodaron un cuarto para él y le trataron su herida. Ahí duró varios días recuperándose hasta que llegó el momento de coger su armadura y combatir. En su lucha llegaron en la puerta de Troya y estaba allí París lanzando flechas al ejército griego. Filoctetes le gritó burlón al verlo. Filoctetes, preparando su flecha envenenada, salió disparada y le rozó a París en la mano, y de inmediato le fue envenenada rápidamente todo su cuerpo. Ahí vieron el ejército troyano y lo retiraron de la muralla. Y los médicos tuvieron que asistirle durante toda la noche, pero nada podía detener su agonía, y al amanecer exclamó. Así que lo acomodaron en su litera y lo llevaron a los abruptos bosques por la senda que tantas veces había seguido cuando era joven. Por fin sus portadores llegaron a la cueva de Inone. Entonces París la llamó y ella escuchó su voz y se sorprendió al verlo en sus pies. Y él extendiéndose la mano, pero ella se retiró recogiéndose y ciñéndose la túnica.
Pero None le contestó con una voz fría y apagada. Pero None dentro su cueva, donde allí se sentó en una fogata llorando y con desconsuelo, pero al poco rato su corazón se ablandó y se levantó y volvió a la entrada de la cueva con la esperanza de encontrar a París, pero París había ordenado que lo llevaran a lo más profundo del bosque, como hacen los animales salvajes cuando van a morir. París murió y colocaron sus cenizas en una urna de oro. El caballo de Mientras la madera. guerra seguía, el rey Agamenón ordenó un consejo de seguridad y le pidieron a Calcante qué más se podría hacer, y él contó lo que había visto. Entonces Atenea sembró en la mente de Ulises la semilla de una idea, una de esas ingeniosas que la habían hecho famoso, y poniéndose en pie explicó ante todo lo que escuchaba. Al día siguiente pusieron en marcha su plan y empezaron a traer leña de los bosques para construir el caballo. En 3 días habían terminado el gigantesco caballo. Menelao prometió por la gloria de Zeus que le pidiera lo que le pidiese, se lo concedería gustoso cuando llegara el momento. Primo se preguntó con curiosidad de por qué habían construido un caballo, pero en ese momento llegó Laconte, sacerdote de Apolo, llegó corriendo de la ciudad con sus 2 hijas, y una multitud de ciudadanos desde lejos todavía les advertían a gritos. Principalmente Laconte tenía desconfianza en el interior, pero Príamo contestó. Inmediato ocurrió algo inesperado que fue: salían de enormes serpientes en dirección a la costa, rasgando las brumas del amanecer, sus cabezas coronadas de cresta y dejando la marca en la arena donde pasaban. Entonces las 2 serpientes se desenroscaron del cuerpo y fueron al mar. La caída de El Troya. pueblo festejó el acontecimiento durante todo el día, cantando y bailando por las calles, engrandando los templos con ramas de roble y mirra, para celebrar al día siguiente una fiesta sagrada. Cuando llegó la noche, los troyanos regresaron a sus hogares y se dispusieron a dormir. Pasaron unos momentos. Sinón, siendo el mensajero, aprovechó a subir a la torre y, a la espera de la orden de que el hueste ya venía para abrirles la puerta. Mientras tanto, el ejército griego avanzaba hasta llegar al palacio, y una vez allí reventaron las hojas de las puertas y arrancaron los pasadores de bronce y las bisagras. Allí se había reunido la reina y las princesas, aferradas a su tronco retorcido como las palomas cuando se resguardan de la tormenta. El héroe griego parecía muy cansado y un hilo de sangre asomaba por una de sus mangas. Menelao preguntó. Ulises levantó la cabeza. Un largo silencio se produjo en la sala, pero Helena, en su túnica, se arrodilló ante los pies de Menelao, mientras que él observaba y recordaba lo que le había hecho por dejarlo. Al amanecer, Troya había quedado reducida en cenizas, incluyendo el templo de Atenea y el enorme caballo. El oro y la plata, el marfil y el ámbar eran repartidos entre los huestes griegos, pero lo único que había dejado la guerra fue a las mujeres que se llevaron como esclavas, entre ellas Casandra, hija de Príamo, y Andromaca, esposa del rey. Juegos fúnebres. La madre de Héctor y todas sus damas, que se apiñaban tras las almenas de las puertas eseas, lanzaron un grito lastimero y comenzaron a gemir y lamentarse por la muerte de Héctor. Andromaca se encontraba en sus aposentos tejiendo un fino manto de color púrpura con cenefa de flores doradas. Se acercó a la puerta y desde la atalaya reconoció el cuerpo de Héctor envuelto en una nube de polvo, cuando aún era arrastrado por el carro de Aquiles hacia las naves, y se desmayó como un pájaro herido. Para finalizar, Aquiles ordenó que trajeran la armadura de Sarpedón y que lo colocasen sobre una lanza en medio de los asistentes. Luego pidió a 2 campeones voluntarios para que luchen por las lanzas hasta que uno hiciera sangrar el otro. El rescate de Héctor.
Príamo decidió ir al campamento griego a rescatar a su hijo Héctor. Al encontrarse con Aquiles, le dijo que quería recuperar su cuerpo. Arrodillado, le pidió y le suplicó a Aquiles. Aquiles ayudó al anciano a levantarse y le habló afectuosamente. Luego lloraron juntos, Príamo por su hijo y Aquiles por su padre y por su amigo Patroclo. Entonces Aquiles ordenó a las mujeres que lavaran y ungieran el cuerpo de Héctor, que yacían en la carromato.